Muy buenos días. Continuando con los temas de farmacología general, más específicamente temas de farmacocinética para la licenciatura en obstetricia, vamos a continuar con el tema, vamos a hablar hoy de lo que es biodisponibilidad de una droga, vida media de eliminación, cinética de eliminación, más específicamente, y el concepto de acumulación de una droga. Con respecto a, para hablar de biodisponibilidad, vamos a volver sobre el tema de las vías de administración. Bien, habíamos mencionado que existen básicamente dos grandes grupos, las vías parenterales como sinónimo de vía de administración inyectable y las vías no parenterales como por ejemplo la vía oral, las vías tópicas. Dentro de las vías no parenterales habíamos dicho que todas sufrían eliminación presistémica. Dentro de la vía oral, la eliminación presistémica está dada por la droga que no logra atravesar la mucosa intestinal, ya sea porque no la atraviesa o porque sea metabolizada a nivel de la luz o de la pared intestinal, y luego por el efecto de primer paso hepático, que recordemos, las drogas se absorbían a nivel intestinal, pasan a la circulación portal y de ahí deben pasar el hígado donde sufren el efecto de primer paso hepático, que es el metabolismo de gran parte de la dosis administrada. Bien, toda la droga que logre llegar a la aurícula derecha o a las venas pulmonares, vamos a considerar que es droga que llegó a la circulación sistémica. Droga que va a estar biodisponible para distribuirse y llegar a la biofase o sitio de acción. En el caso de otras vías de administración, distintas a la vía oral, pero que son vías enterales, como por ejemplo la vía sublingual, en estos casos va a existir eliminación presistémica, pero no efecto de primer paso hepático. Por ejemplo, a nivel de la vía de administración sublingual, no toda la droga va a lograr absorberse, aunque probablemente en un porcentaje mayor que a nivel de la mucosa intestinal. Quizás uno de los motivos sea la gran vascularización que hay a nivel de esta mucosa, con lo cual se favorece que un gran porcentaje de droga llegue a circulación sistémica. Pero ¿por qué no va a sufrir efecto de primer paso hepático? Bien, porque a este nivel la sangre no es tributaria del sistema porta, con lo cual no va a tener un efecto de primer paso hepático. Otro ejemplo de vía de administración enteral que no va a sufrir efecto de primer paso hepático es la vía rectal, ya que sabemos que el plexo hemorroidal no es tributario tampoco del sistema, el plexo hemorroidal inferior no es tributario del sistema porta, con lo cual la sangre va a derivar directamente a la vena cava inferior, evitando así el efecto de primer paso hepático. Y ahora, ¿cómo podemos conocer la fracción biodisponible o biodisponibilidad de esa droga? Esto vendría a ser la cantidad o porcentaje, o como se expresa justamente, como dice su nombre, como una fracción biodisponible, de la droga administrada. El cálculo es muy sencillo, debemos conocer la droga biodisponible y esto dividirlo por la dosis administrada. Vamos a suponer que yo administro 100 miligramos de una droga por vía intravenosa, entonces yo sé que esos 100 miligramos van a estar en circulación sistémica. Bien, entonces, si tengo una dosis biodisponible de 100 miligramos sobre dosis administrada, la fracción biodisponible sencillamente va a ser 1. Ahora supongamos que yo administro una droga por vía oral, 500 miligramos. Administro una dosis de 500 miligramos y de esos 500 miligramos, 250 miligramos llegan a circulación sistémica, el cálculo es muy sencillo. Dosis biodisponible 250 miligramos, dividido por la droga, la dosis administrada de 500 miligramos, el resultado va a ser que esa droga tiene una fracción biodisponible de 0,5 o una biodisponibilidad, se puede decir, del 50%. Bien, dicho esto, vamos a introducir otro concepto que es el de vida media de eliminación de una droga.
¿Cuál es el concepto de vida media? Es el tiempo que tarda la concentración de esa droga en disminuir al 50% de la concentración inicial. Si yo, por ejemplo, tengo una concentración inicial de 10 nanogramos por mililitro, ya que las concentraciones se expresan en una cantidad disuelta por unidad de solución. Por ejemplo, 10 nanogramos por mililitro de concentración inicial y tarda 3 horas en esa concentración disminuir a 5 nanogramos por mililitro, voy a decir que esta droga tiene una vida media de eliminación, una vida media beta, de 3 horas. ¿Cuál es la importancia de este concepto? Que conociendo esto puedo saber cuál debe ser puedo calcular cuál va a ser el intervalo entre dosis de la droga. ¿Cuál es la intención cuando uno realiza un tratamiento en el tiempo, instituye una terapéutica a un paciente? Intentar mantener una concentración plasmática de esa droga en niveles los más estables posibles para que se mantenga el efecto terapéutico en el tiempo. Supongamos que doy una dosis y dejo pasar un tiempo X hasta la siguiente dosis y en este tiempo la concentración plasmática cae a menos del 10%, estoy obteniendo, luego de la administración, la droga se va a ir absorbiendo, va a llegar a la circulación, va a lograr un pico plasmático y luego va a ir disminuyendo la concentración. Si dejo pasar un tiempo de 4 vidas medias o mayor, al menos 4 vidas medias hasta la siguiente dosis, la concentración va a ser menor al 10%. Y podemos hacer fácilmente el cálculo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo, luego de dar la primera dosis, tengo una concentración plasmática a tiempo cero, la droga se absorbe, llega a una concentración plasmática de 20 nanogramos por mililitro. Al pasar una vida media, la concentración va a ser de 10 nanogramos por mililitro, va a haber disminuido el 50%. Cuando pase otra vida media, vamos a tener una concentración de 5 nanogramos por mililitro, el 50% de la concentración anterior. Al pasar otra vida media, la concentración va a ser de 2,5 nanogramos por mililitro. Y finalmente, al pasar 4 vidas medias, vamos a estar en una concentración de 1,25 nanogramos por mililitro. O sea que al haber pasado 4 vidas medias, podemos ver que la concentración va a ser menor al 10% de la concentración inicial luego de la primera dosis. Y se dice que en esos casos la concentración plasmática es despreciable y se entiende que no va a haber efecto terapéutico. Entonces, si yo quiero mantener una concentración plasmática estable, debo dar la droga siempre con un intervalo menor a las 4 vidas medias. Esto es algo que ya en los estudios de farmacocinética, cuando se hace la evaluación en farmacología clínica de una droga, se establece cuáles son los intervalos entre dosis esperables para ese medicamento. Bien, entonces, habiendo dicho esto, vamos a introducir otro concepto que es el de acumulación de una droga. Esto es para mantener una concentración terapéutica estable, cada cuánto intervalo debo dar esa droga. Y como dijimos antes, siempre debo administrar la droga con un intervalo inferior a las 4 vidas medias. Esto se va a observar siempre con las drogas que tienen una cinética de eliminación de orden 1. Las drogas se pueden eliminar con dos tipos de cinética de eliminación. La inmensa mayoría de las drogas se elimina siempre el 50% de la droga en una unidad de tiempo, cada vida media. Como el ejemplo que dimos antes, eso es una cinética de orden 1. Es una cinética de eliminación dosis independiente u orden 1. Parto de una concentración de 20 nanogramos por mililitro, cuando pase una vida media, X, podrían ser, por ejemplo, 3 horas, como mencionamos antes, eso es inherente a cada droga, la concentración va a ser el 50% de la anterior.
Si parto de 20, luego de una vida media voy a tener 10 nanogramos por mililitro. Si parto de una concentración de 5, luego de una vida media voy a tener una concentración de 2,5. Pasada otra vida media, voy a tener el 50% de la anterior, no de la inicial. O sea, parto de 20, a la vida media voy a tener 10. Pasa otra vida media, voy a tener el 50% de 10, 5. Bien, hay hay algunas drogas, son las menos, como por ejemplo el alcohol etílico, eh, o algunas otras como la fenitoína, un anticonvulsivante que se elimina con una cinética de orden cero o dosis dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos casos no se va a eliminar cada vida media, en una unidad de tiempo no se va a eliminar el 50% de la droga, sino que se elimina una cantidad de droga X por unidad de tiempo, por hora. Por ejemplo, supongamos, una droga, se eliminen siempre, vamos a decir, 2 nanogramos por mililitro por hora. Si yo parto de una concentración inicial de 10, pasada una hora voy a tener 8 nanogramos, pasadas 2 voy a tener 6, pasadas 3 horas voy a tener una concentración de 4. O sea que en este caso la droga va a tardar aproximadamente unas 3 horas en llegar al 50% de la concentración inicial. Si yo hubiera partido de una concentración de 20 nanogramos y como dijimos se eliminan 2 nanogramos cada hora, vamos a tener a tiempo cero 20, pasadas 2 horas 18, pasadas otras 2 horas 16, pasadas otras 2 horas 14, o sea que en este caso pensemos que la vida media, el tiempo que tardó esa droga en disminuir la concentración al 50%, va a ser superior, va a variar de acuerdo a la concentración inicial. Si parto de 20 y se eliminan 2 nanogramos cada hora, en 5 horas voy a llegar a una concentración de 10. Tardo 5 horas en disminuir la concentración a la mitad. En cambio, si parto de una concentración de 10 nanogramos y se eliminan, como dijimos, 2 nanogramos mililitro hora, partiendo de 10, voy a tardar unas 2 horas y media en disminuir la concentración a la mitad. Así podemos ver que la forma de la cinética de eliminación en un caso es dosis independiente, sea la concentración inicial que sea, se elimina el 50% de esa concentración por unidad de tiempo. En cambio, en el ejemplo de cinética de eliminación de orden cero, se va a eliminar siempre una cantidad fija de droga por hora, por unidad de tiempo. Bien, habiendo dicho esto, vamos ahora a finalizar este video en este momento y continuamos en el próximo hablando con el tema de cinética de acumulación.